Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta conferencia de epistemología para la formación en pedagogía. Hoy vamos a abordar un tema bastante importante por el cual ustedes me han estado indagando bastante vía correo electrónico. Yo creo que un poco por la preocupación que tienen acerca de las actividades evaluativas. Las actividades evaluativas refiriéndonos a los quizzes de preguntas de selección múltiple. Bueno, creo que esta preocupación tiene dos vertientes. Una, la que les acabo de explicar, y dos, ustedes van a ser futuros profesores y pues muchos de ustedes se ven enfrentados a la preparación o algunos ya están ejerciendo a la preparación de este tipo de pruebas para nuestros estudiantes. Bueno, antes de comenzar quisiera contarles, bueno, una historia personal y es que yo soy profe del distrito. Cuando yo me enteré que había concurso, me presenté a básica primaria, pero realmente mi experiencia profesional estaba en secundaria y pues en educación superior. Pues yo ya llevo bastantes años trabajando en el Politécnico de manera presencial y de manera virtual. Cuando me contaron que había pasado, pues digamos que en un principio me puse bastante feliz, pero después me vi enfrentada a que, pues obviamente, a lo que me iba a enfrentar profesionalmente no era el campo de experiencia al que yo estaba acostumbrada. Entonces, pues llegué a mi nuevo colegio y tenía un tercero de primaria en el área de humanidades de español. Yo soy licenciada en humanidades y idiomas. Entonces, pues la materia que debía dar pues era español. Digamos que fue un choque didáctico bastante fuerte porque pues yo estaba acostumbrada a preparar clase, evaluaciones y demás para gente un poco más grande, para estudiantes más grandes. Entonces el choque didáctico fue bastante grande y esto me obligó a indagar un poco acerca del estilo de evaluación que yo debía hacer a estos estudiantes. Digamos que no me fue tan mal en la preparación de estas actividades en torno a la producción escrita y oral. Pero cuando me dijeron, bueno, tienes que hacer preguntas tipo saber, porque los estudiantes en quinto, tercero, noveno y once presentan una prueba de estado, pues fue bastante complejo, porque debía yo sentarme a pensar unas preguntas que si bien yo tenía experiencia en hacerlas, pues no sabía cómo aterrizarlas a un contexto de estudiantes mucho más pequeños en edad y diferentes ritmos de aprendizaje. ¿Listo? Entonces traté como de contrastar esa historia con lo que ustedes me estaban comentando también, de que no estaban entendiendo un poco las preguntas de los quizzes, y eso me llevó a hacer una conferencia acerca de qué es lo que uno busca como profesor cuando plantea estas evaluaciones y les dice a sus estudiantes, bueno, ustedes deben contestar estas preguntas y deben de estar preparados porque va a venir el Estado y les va a hacer estas pruebas y estas preguntas apuntan a unas competencias que usted debe tener, ¿cierto? Digamos que eso es más fácil de explicar cuando yo tenía a los chicos de 11, pero cuando tengo estudiantes de tercero de primaria a los cuales yo no sabía cómo explicarles que era una competencia, pues el diseño se complejizó un poco. ¿Listo? Entonces, ¿qué me tocó hacer? Indagar sobre qué pedía el Estado, ¿cierto? Con estas preguntas por competencias. Y además de eso, como les dije anteriormente, aterrizarla a la edad, las habilidades, los estándares y demás que tenían que obtener, digamos, que los niños que estaban en tercero de primaria. Bueno, y además de eso, dejarnos muy bien preparados para las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una foto, les quería compartir esta foto, estos fueron mis niños de tercero de primaria para los cuales pues yo tenía que llegar, preparar sus actividades, digamos que también fue un poco complejo en la parte de lectoescritura, porque pues ustedes saben que ya en bachillerato pues uno considera que ese proceso lectoescritor está terminado, pero en primaria está en constante cambio. Entonces, pues ellos fueron mis chicos de los cuales aprendí bastante. Uno hay veces como maestro cree que uno solo aprende en la universidad, pero realmente en la práctica pedagógica dentro del aula es cuando uno más aprende. Creo que aprendí más de ellos que en todos mis años de experiencia y de estudio. Bueno, vamos a comenzar con qué es una competencia. Cuando nosotros les planteamos a nuestros estudiantes, bueno, yo quiero que usted desarrolle una competencia, ¿a qué se hace referencia?
Cuando yo digo esa palabra o ese concepto competencia, está totalmente ligada a un saber hacer frente a algo, ¿sí? Yo creo que el estudiante sepa hacer algo frente a una tarea específica. ¿Listo? ¿Cuáles son esas competencias que yo quiero que el estudiante desarrolle? Interprete, argumente y proponga. Obviamente, esto aterrizándolo a las edades, ¿cierto? Y al ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Yo creo que ustedes, que vaya varios de ustedes ejercen, se han dado cuenta que el salón es un mundo, ¿cierto? Y dentro de ese mundo hay 30 cabecitas que son un mundo más. Entonces no podemos pretender que todos avancen al mismo ritmo. Pero digamos que si apuntamos a que los estudiantes logren interpretar una información, logren argumentar y proponer. ¿Listo? Vamos a comenzar con nuestra primera competencia, que es la competencia interpretativa. Entonces, esta competencia apunta a la comprensión de lo planteado en una situación o un contexto específico, basado en una situación, un problema, una gráfica, un mapa o un esquema. Digamos que frente a esta competencia, también es importante resaltar, bueno, en todas las competencias, que no solamente nosotros podemos colocar en el contexto de la pregunta una situación problemática, sino también es interesante que nuestros estudiantes analicen gráficas, mapas o esquemas. ¿Listo? Que logren extraer información de algo diferente al texto como tal, sino, por ejemplo, que analicen una imagen. ¿Listo? Algunas competencias interpretativas, algunas estrategias para poder analizar esta competencia es inferir o deducir el significado de un texto, distinguir la proposición o afirmación válida, derivar una consecuencia a partir de un planteamiento, identificar variables involucradas en un evento, problema o situación. Si ustedes se dan cuenta, todas estas frases que coloqué acá comienzan con un verbo que a su vez es un sinónimo de esa interpretación. Cuando nosotros le pedimos a un estudiante que interprete, le estamos pidiendo que infiera, que deduzca, que logre distinguir información, derivar, identificar como tal información. ¿Listo? ¿Qué se indaga en una competencia interpretativa? El qué, el dónde, el cuándo, el quiénes. ¿Listo? ¿Cómo logro yo distinguir que esa es una pregunta interpretativa y no una pregunta argumentativa, por ejemplo? Entonces, hay que prestar atención al conector que tiene. Entonces, por ejemplo, se deduce qué, se infiere qué, significa qué, se plantea qué o está relacionado con. ¿Listo? Nuestra segunda competencia es la competencia argumentativa y creo que es la competencia que más utilizamos los maestros porque pues se presta mucho para, digamos que además de poder contestar a preguntas de selección múltiple, se presta para la producción oral. En este sentido, la competencia argumentativa es la que da explicación o justificación a las ideas en particular, ¿cierto? Entonces yo cuando les coloco una pregunta que apunta a una competencia argumentativa, estoy indagando el por qué o que me sustente un planteamiento en especial. ¿Listo? Algunas de las estrategias que se pretenden con esta competencia argumentativa es explicar el porqué de un planteamiento, que usted logre articular conceptos con teorías y justificarlas, vincular premisas para sustentar conclusiones, establecer relaciones de causalidad, solicitar la mejor definición o juzgar una conducta, un hecho o un planteamiento. ¿Listo? Digamos que lo que uno intenta como docente es que el estudiante dé razones a una situación específica. ¿Qué se indaga con esta competencia? El qué, el qué, para quién. Esto se explica por, esto no es pertinente porque, y los conectores que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Yo creo que una de las estrategias para que ustedes logren identificar y entender mucho las preguntas que les están haciendo las actividades evaluativas de los módulos es que ustedes logren identificar primero qué competencias se está evaluando para posteriormente asimismo buscar las opciones de respuesta. Cuando yo sé que lo que me están pidiendo es que proponga, pues asimismo busco la respuesta. ¿Listo? Obviamente esto acompañado por un proceso de análisis. Recuerden que esta conferencia no solamente es para que les vaya mejor en las actividades evaluativas, sino también para que lo puedan poner en práctica en el diseño de sus actividades en la escuela. ¿Listo?
Y por último tenemos la competencia propositiva, que también es una de las competencias que a mí más me gustan, porque al igual que la argumentativa, se presta mucho para la producción oral en los estudiantes. Entonces plantea opciones o alternativas ante una problemática presente en un texto. Yo esta competencia la utilizo mucho con mis estudiantes. Como les dije anteriormente, la materia que yo les doy es español y me gusta mucho esta competencia porque apunta a que el estudiante logre producir también, además de manera oral, de manera escrita. Entonces, por ejemplo, yo les coloco una historia, un relato, y les digo, bueno, este ya no es el final, propóngame uno nuevo. Entonces, el estudiante debe devolverse al nudo, ¿cierto? Al nudo del cuento y plantear otro final. Y digamos que para ellos esto es una actividad bastante interesante porque deja ver el punto de vista que haría el estudiante ante una problemática en especial. Recordemos que en el nudo de la historia es de donde hay un problema, ¿cierto? Y en el final se intenta resolver. Entonces, es bastante, digamos que productivo para los estudiantes el hecho de poder proponer un final en un cuento. Algunas competencias, algunas estrategias para esta competencia propositiva es que los estudiantes planteen la alternativa de una solución a un problema, que planteen hipótesis a partir de la situación o planteamiento, planteen diseños, establezcan regularidades y generalizaciones, establezcan tendencias de funcionamiento de un sistema. Recordemos que no solamente, vuelvo y repito, se piden, o sea, se plantean situaciones problemáticas, sino también hay otra serie de esquemas que se pueden analizar. ¿Listo? ¿Qué se indaga con esta competencia? Las posibilidades de intervención o de investigación por las alternativas de solución. Digamos que esto es como, ay, perdón, digamos que esto es como lo más importante en esta competencia y es que el estudiante logre plantear una solución. Entonces, usa conectores como desde el punto de vista de, este problema podría solucionarse si, de continuar esta tendencia, el cuadro podría evolucionar a, ¿listo? Y bueno, ya para terminar con estas competencias, entra a jugar algo muy importante y son los niveles de comprensión de lectura. Cuando a ustedes les comienza a ir bastante regular en estas actividades evaluativas, yo me remito a las cartillas. No estamos entendiendo las cartillas, ¿cierto? Entonces nuestro nivel de comprensión de lectura puede verse ahí un poco afectado, porque quiere decir que si yo no estoy entendiendo, no puedo extraer información literal, mucho menos información que tiene que ver con ese nivel inferencial, no puedo hacer una crítica frente a la lectura y mucho menos puedo relacionar esa lectura con la vida real, que ese es el nivel intertextual que ustedes están viendo acá en la diapositiva, que es a lo que le apuntamos todos los docentes. Digamos que para nosotros no solamente es importante que usted me responda una pregunta y esté seguro de que la respuesta es la A. Para nosotros es importante que lo que usted aprenda en esta universidad lo pueda llevar a su vida real y lo pueda aplicar en un contexto. ¿Listo? Entonces, ese también debe ser uno de los objetivos que ustedes se propongan para la educación, pues digamos que en los diferentes niveles en los que ustedes están trabajando. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Que ustedes pongan en práctica esto que acabamos de ver hacia sus propias evaluaciones, ¿listo? O sea, hacia el desarrollo de sus evaluaciones. Eso quiere decir que ustedes puedan contestar con más seguridad, sabiendo a lo que deben apuntarle en las preguntas que se les plantean en esta universidad. Y bueno, a las evaluaciones como tal, digamos que tipo de selección múltiple, que son a las que nos vemos enfrentados, pues digamos que con las pruebas de estado, ¿sí? Pero que también ustedes puedan desarrollar unas muy buenas actividades evaluativas para sus estudiantes. Digo que esto es lo más importante, porque pues si nosotros como docentes no entendemos la evaluación que le estamos colocando a nuestros estudiantes, pues estamos mal, ¿listo? Entonces, bueno, esa es la invitación, que ustedes analicen mejor, se tomen el tiempo de contestar como tal, digamos que las actividades que les están colocando en la plataforma. Hay veces es muy triste darse cuenta como algunos estudiantes contestan sus actividades evaluativas en 2, 3 minutos y eran 20 preguntas. Entonces como que uno dice, bueno, no leyeron, no analizaron, tómense el tiempo que les da la plataforma para analizar, identificar la competencia, poder discutir con usted mismo cuál es la mejor opción de respuesta. Y vuelvo y repito, también que ustedes puedan elaborar de manera correcta estas evaluaciones para sus estudiantes.
Cualquier inquietud voy a quedar atenta por correo electrónico, por el foro. Ustedes saben que estoy muy presta a contestar en el menor tiempo posible las dudas que se puedan plantear y pues espero que después de esta conferencia pues nuestros resultados en nuestras evaluaciones sean mucho mejores.